Corría el año 1852 en las profundas y húmedas tierras de Luisiana, donde el sol de la mañana se levantaba sobre los interminables campos de algodón de la plantación Finch. Cerca del sinuoso río Mississippi, la gran casa, con sus imponentes columnas blancas y amplios balcones, se erigía como un monumento a la riqueza construida sobre el sudor y el dolor de cientos de almas esclavizadas. El aire era denso, cargado con el aroma de la tierra fértil, y una opresión silenciosa que se sentía en cada rincón. El dueño de todo aquello era el coronel Alistair Finch, un hombre poderoso y respetado en la aristocracia criolla, pero que, desde la muerte de su esposa un año atrás, se había convertido en una figura amargada y distante. Su dolor había endurecido su corazón, transformando la plantación en un lugar donde la esperanza moría tan rápido como el algodón era cosechado, y donde su palabra era la única ley, una ley que no conocía la compasión. El coronel Alistair Finch, un hombre que antes era conocido por su firmeza y liderazgo, ahora era una sombra de sí mismo, y su crueldad se manifestaba de una forma nueva y más fría. Esa mañana, su poder no se demostró con un látigo en el campo, sino con la fría indiferencia de un hombre de negocios cerrando un trato en el mercado de Nueva Orleans. Frente a él estaba Amara, una mujer de 28 años cuya serenidad exterior ocultaba una mirada intensamente observadora. El coronel la inspeccionó como si fuera un animal de cría o un mueble fino, sin ver a la persona que tenía delante. La compró sin hacer una sola pregunta sobre su vida, su pasado o su familia. El tintineo de las monedas selló su destino. Su único propósito, dictado por la necesidad egoísta del coronel, era claro y cruel. Amara sería la nueva niñera de su hija Lillian, una tarea que nadie más quería, y que todos consideraban una sentencia. La pequeña Lillian Finch, de apenas 8 años, se consumía lentamente en su habitación, pálida y frágil, víctima de una misteriosa dolencia que había comenzado poco después de la muerte de su madre. Para el coronel, la niña no era más que un doloroso recordatorio de su esposa fallecida, una presencia que prefería ignorar. Ciego a las intrigas que se tejían bajo su propio techo, delegó por completo su cuidado. Amara fue llevada a la plantación y arrojada a este mundo de luto y secretos sin ninguna explicación. Su tarea era simple en apariencia, pero imposible en la práctica. Cuidar de una niña que los médicos ya habían desahuciado. El acto del coronel fue profundamente perturbador. En lugar de enfrentar su propia pena, compró a una mujer para que viera morir a su hija por él, lavándose las manos de la responsabilidad emocional y sellando el destino de Amara a la tragedia de su casa. Si esta historia ya te atrapó y quieres saber cómo Amara enfrentará este desafío imposible, no te olvides de suscribirte al canal, darle like a este video y dejar un comentario contándonos qué crees que pasará. Al cruzar el umbral de la gran casa, Amara sintió el peso de un silencio antinatural, un luto que parecía impregnar la madera y el terciopelo de los muebles. La condujeron por largos pasillos hasta el ala oeste, donde el aire se volvía más denso y cargado de un olor a enfermedad y medicinas inútiles. La habitación de Lillian Finch era grande y opulenta, pero la luz del sol apenas se atrevía a entrar por las pesadas cortinas. Sobre una cama con dosel, yacía la pequeña figura de la niña, tan pálida y frágil que parecía una muñeca de porcelana a punto de romperse. Lillian no habló, pero sus grandes ojos azules, llenos de una tristeza demasiado profunda para su edad, se fijaron en Amara con una mezcla de curiosidad y resignación. En ese primer encuentro silencioso, Amara no vio a la hija de un amo, sino a un alma solitaria atrapada en un cuerpo que la traicionaba, y sintió una punzada de compasión que selló su destino a la de la niña. A los pocos días, Amara conoció a Silas Blackwood, el hermano de la difunta señora Finch. Se presentó como un tío devoto, con una sonrisa afable y palabras llenas de una falsa preocupación que no engañaron a la observadora mujer. Silas visitaba a Lillian con frecuencia, siempre trayéndole pequeños regalos, dulces importados, o un té especial que, según él, su hermana solía preparar para aliviar cualquier malestar. Amara lo observaba desde un rincón, notando cómo su amabilidad parecía forzada, cómo sus ojos fríos recorrían la habitación calculando cada detalle. Le insistía a Lillian para que consumiera sus obsequios hasta la última gota, diciéndole que era por su bien. La niña, deseosa de afecto,
Obedecía sin dudar, sin saber que cada gesto de cariño de su tío era en realidad un paso más hacia la tumba. Amara sintió un escalofrío, una alarma silenciosa que le decía que el verdadero mal no era la enfermedad, sino el hombre que sonreía junto a la cama. Pocas horas después de cada visita de Silas, la condición de Lillian empeoraba de manera predecible. La niña sufría dolores de estómago agudos, sudores fríos y una debilidad que la dejaba postrada e incapaz de hablar. Los otros sirvientes de la casa, acostumbrados a la rutina de la enfermedad, simplemente suspiraban y decían que era otro mal día para la pequeña. Lo atribuían a la voluntad de Dios o a la fragilidad heredada de su madre. Pero Amara, con su conocimiento de las reacciones del cuerpo humano aprendido de su abuela, vio lo que nadie más quería ver, un patrón claro y metódico. No era una enfermedad que fluctuaba al azar, era el efecto de algo que se le administraba en dosis regulares. La sospecha se convirtió en una certeza aterradora en su mente. La niña no se estaba muriendo por causas naturales, alguien la estaba matando lentamente, con una crueldad disfrazada de afecto y cuidado. La sospecha de Amara estaba a punto de confirmarse de la peor manera. Si quieres descubrir cómo desenmascaró la verdad, apoya nuestra narración con un me gusta y un comentario. Con la cautela de quien sabe que su vida no vale nada, Amara intentó expresar su preocupación. Se acercó a la ama de llaves, una mujer severa y leal al coronel, y sugirió tímidamente que quizás los tés y dulces del señor Blackwood no le sentaban bien a la niña. La respuesta fue inmediata y brutal. Fue humillada y silenciada, con una mirada de puro desprecio. Le recordaron que había sido comprada para obedecer, no para pensar, ni para cuestionar a un miembro de la familia Finch. Le dijeron que su ignorancia de esclava no podía compararse con la sabiduría de los médicos, ni con el amor de un tío. La amenaza fue clara. Si volvía a insinuar algo semejante, sería castigada severamente por su insolencia. Amara bajó la cabeza, mostrando la sumisión que se esperaba de ella, pero por dentro, la injusticia y la rabia encendieron una llama que la humillación no pudo apagar. Esa noche, mientras velaba el sueño inquieto de Lillian, Amara tomó una decisión. Descartada, humillada y sin nadie en quien confiar, entendió que estaba completamente sola en su lucha. Miró el rostro pálido de la niña, tan vulnerable y confiada, y sintió que su propio destino estaba irrevocablemente ligado al de ella. No podía salvarla a través de los canales establecidos, porque el sistema estaba diseñado para proteger al poderoso y silenciar al oprimido. Si quería proteger a Lillian, tendría que hacerlo en secreto, usando su propio ingenio y el conocimiento que le habían legado sus antepasados. En la quietud de la habitación, Amara hizo un juramento silencioso. No a un dios ni a un amo, sino a la niña indefensa que respiraba con dificultad a su lado. Se convertiría en una espía en la sombra, una sanadora clandestina, y la guardiana silenciosa de la vida que todos los demás habían dado por perdida. El plan secreto de Amara comenzó a dar frutos sutiles pero peligrosos. Lillian, aunque todavía débil, tenía momentos de mayor lucidez y menos dolor en los días en que lograba tomar los antídotos de hierbas. Este pequeño cambio, invisible para casi todos, no pasó desapercibido para Silas Blackwood. Él, que medía el declive de su sobrina con la precisión de un químico, notó la irregularidad. La niña debería estar empeorando de manera constante, no mostrando estas extrañas y breves recuperaciones. Una sospecha fría y afilada se instaló en su mente. Empezó a observar a Amara no como una simple sirvienta, sino como una variable imprevista en su ecuación perfecta. La observaba desde las sombras de los pasillos, notando su vigilancia constante junto a la cama de la niña, su manera de probar la comida antes de dársela, y el cuidado con el que manejaba cada taza y cada plato. Vio en sus ojos no la sumisión de una esclava, sino la inteligencia de un adversario. La oportunidad de Silas llegó una tarde en que el coronel Finch había viajado a un pueblo vecino para atender negocios. Con la casa bajo un falso manto de calma, se dirigió a la habitación de Lillian, movido por una urgencia que no podía controlar. Abrió la puerta sin anunciarse y la escena que encontró confirmó sus peores temores. Amara estaba de espaldas a él, inclinada sobre la niña, administrándole con una pequeña cuchara un líquido oscuro y espeso de un frasco de cerámica sin marcar. Lillian lo bebía con confianza, un gesto que enfureció a Silas.
Él se abalanzó hacia adelante, arrebatándole el frasco de las manos. El líquido olía a tierra y raíces, un aroma extraño y primitivo. En ese instante, su rostro se transformó en una máscara de indignación y horror fingidos. Tenía en sus manos la prueba que necesitaba, no para demostrar su propia culpa, sino para construir la de ella. Amara se quedó paralizada, sabiendo que acababa de caer en la trampa del lobo. Sin perder un segundo, Silas convocó a la ama de llaves y al capataz, mostrándoles el frasco como si fuera un artefacto del diablo. Su voz resonó en los pasillos, cargada de una falsa alarma. Acusó a Amara de practicar hechicería, de usar magia de esclavos para envenenar a la niña. La palabra brujería se esparció como un veneno por la casa, encendiendo el miedo y la superstición entre los otros sirvientes. Silas describió cómo había sorprendido a Amara forzando a la niña a beber un brebaje sospechoso, torciendo la escena de cuidado en un acto de malicia pura. Afirmó que la enfermedad de Lillian no era natural, sino el resultado de un maleficio puesto por la nueva esclava. La ama de llaves, que ya desconfiaba de Amara, aceptó la historia sin dudarlo. Para ellos, era más fácil creer en la maldad de una esclava que en la traición de un hombre blanco y de buena familia. La suerte de Amara estaba echada antes de que pudiera decir una sola palabra en su defensa. Cuando el coronel Alistair Finch regresó esa noche, se encontró con una casa en estado de pánico y un cuñado que lo esperaba con una historia perfectamente elaborada. Silas le presentó el frasco de hierbas como prueba irrefutable del crimen de Amara. Le habló de las viejas leyendas sobre las prácticas de vudú y las raíces venenosas que los esclavos usaban para vengarse de sus amos. El coronel, un hombre cuya mente estaba nublada por el dolor y la distancia emocional, no tuvo la capacidad de cuestionar nada. La palabra de Silas, su cuñado y socio, era para él una verdad absoluta. La idea de que una esclava, una propiedad que había comprado, se atreviera a dañar a su hija, encendió en él una furia fría y devastadora. No hubo juicio ni preguntas. En su mente, la culpa de Amara era tan clara como el día, y su castigo debía ser igual de claro y ejemplar para todos. A la mañana siguiente, Amara fue arrastrada fuera de la casa principal hacia el patio central, donde todos los esclavos de la plantación fueron obligados a reunirse. Lillian, desde su ventana, observaba la escena con ojos llenos de lágrimas, demasiado débil para gritar o intervenir. Amara fue atada al poste de los azotes, su espalda desnuda expuesta al sol de la mañana. El capataz, cumpliendo las órdenes directas del coronel, levantó el látigo. Amara no suplicó ni lloró. Fijó su mirada en la ventana de la habitación de Lillian, un último mensaje silencioso de que no la había abandonado. Cada latigazo que rasgaba su piel era un recordatorio brutal de su impotencia, del fracaso de su plan. Soportó el dolor en un silencio estoico, un acto de desafío que enfureció aún más a sus verdugos. El castigo no era solo para su cuerpo, era un espectáculo diseñado para destruir su espíritu y aniquilar cualquier esperanza de resistencia entre los demás. Pero el castigo físico fue solo el principio de su calvario. Después de que la dejaron casi inconsciente, no la llevaron a la enfermería ni de vuelta a sus cuartos. En cambio, 2 hombres la arrastraron a un pequeño cobertizo de madera en el borde de los campos, conocido como la caja. Era una celda de castigo, un lugar sin ventanas, con un suelo de tierra húmeda y un aire tan denso que era difícil respirar. La arrojaron dentro como a un saco de grano y cerraron la pesada puerta con un cerrojo de hierro. Esta era la verdadera victoria de Silas. No solo había desacreditado a Amara, sino que la había eliminado por completo de la ecuación. Ahora, con la guardiana de Lillian encerrada y rota, tenía el camino completamente libre para terminar lo que había empezado. La niña estaba sola, vulnerable y de nuevo a su merced, sin nadie en el mundo que pudiera protegerla. En la oscuridad total de la caja de castigo, Amara yacía en el suelo frío, con el cuerpo ardiendo de dolor por las heridas abiertas. Cada respiración era una agonía, pero el dolor físico no era nada comparado con la angustia que le oprimía el alma. Estaba atrapada, derrotada y completamente sola. A través de las grietas de la madera, podía oír los sonidos lejanos de la plantación, el canto de los pájaros, las órdenes del capataz y a veces, cuando el viento soplaba en la dirección correcta, creía oír la tos débil y persistente de Lillian.
Ese sonido era la peor de las torturas. Había fracasado. La niña a la que había jurado proteger estaba en manos de su asesino, y ella estaba aquí, enterrada en vida, impotente para detenerlo. En ese momento, toda esperanza parecía muerta. El público, al igual que Amara, se quedaba con la sensación de que no había escapatoria posible, que el mal había triunfado de manera definitiva. Claro, aquí tienes el acto 4, escrito siguiendo todas tus instrucciones. Durante los primeros días en la oscuridad sofocante del cobertizo, Amara luchó contra la desesperación. El dolor de su espalda era un fuego constante, y cada músculo de su cuerpo protestaba con cada movimiento. La sed se convirtió en su tortura principal, y la soledad amenazaba con quebrar su espíritu. Pero en medio de ese sufrimiento, algo dentro de ella comenzó a cambiar. El miedo y la impotencia, que la habían paralizado, se enfriaron lentamente hasta convertirse en un bloque de hielo duro y afilado en su pecho. La humillación no la había destruido, la había forjado. Dejó de pensar en su propio dolor y se concentró en un único pensamiento que se repetía como un tambor en su mente: Lillian. La imagen del rostro pálido de la niña confiando en ella se convirtió en su ancla. Sabía que rendirse no era una opción. Si iba a morir en ese agujero, lo haría luchando, aunque nadie viera su batalla. La supervivencia ya no era suficiente, ahora buscaba la justicia. Una noche, cuando el silencio de la plantación era casi total, escuchó un sonido casi imperceptible junto a la puerta. El suave raspar de un cerrojo que se movía con un cuidado infinito. Una pequeña rendija de luz de luna se abrió y una figura se deslizó dentro. Era Samuel, un hombre anciano que trabajaba en los establos, con el rostro surcado de arrugas como un mapa de décadas de sufrimiento. En silencio, le ofreció un cuenco de agua fresca y un paño empapado en una infusión de hierbas para sus heridas. Amara bebió con desesperación, sintiendo cómo la vida volvía a su cuerpo. Samuel no dijo mucho, pero sus ojos lo decían todo. Él era uno de los pocos que recordaba a la abuela de Amara y el poder de su conocimiento. Había visto la injusticia demasiadas veces como para permanecer indiferente. Su acto no fue solo de bondad, sino de silenciosa rebelión contra un sistema que los aplastaba a todos. En susurros, durante las siguientes visitas nocturnas, Samuel se convirtió en los oídos y los ojos de Amara. Le contó que la salud de Lillian había empeorado drásticamente desde su encierro, confirmando sus peores temores. También le habló de Silas Blackwood, de su sonrisa falsa, y de la forma en que su mirada codiciosa recorría la casa como si ya fuera suya. Samuel había visto a hombres como Silas antes, hombres cuya ambición no conocía límites, y que usaban el veneno del poder tan hábilmente como el que se pone en una taza de té. Le confirmó que nadie en la casa se atrevía a cuestionar al señor Blackwood. La historia de la brujería de Amara había sido aceptada como una verdad conveniente, una forma fácil de explicar lo inexplicable, y de reafirmar el orden de las cosas. Con cada palabra de Samuel, la determinación de Amara se solidificaba. No estaba loca, tenía razón, y ahora tenía un aliado. Con la certeza de que no estaba sola, Amara le confió su plan a Samuel. No necesitaba escapar, al menos no todavía. Lo que necesitaba eran sus herramientas, las raíces, las hojas, y las bayas que su abuela le había enseñado a usar. Le describió las plantas exactas que necesitaba para crear un antídoto, uno lo suficientemente sutil como para no levantar sospechas, pero lo bastante fuerte como para contrarrestar el veneno que Silas administraba. Le explicó que necesitaba raíz de bardana para purificar la sangre y cardo mariano para proteger el hígado. Samuel escuchó con atención, memorizando cada detalle. El riesgo era enorme. Si lo descubrían ayudándola, su destino sería mucho peor que el de Amara. Pero en el rostro del anciano no había miedo, solo la tranquila resolución de un hombre que había decidido que ya era hora de que la balanza de la justicia se inclinara, aunque fuera un poco. Así comenzó una operación clandestina en el corazón de la plantación Finch. Samuel, usando sus conocimientos del terreno, se adentraba en los bosques y pantanos cercanos al amparo de la noche. Recolectando las hierbas que Amara le había pedido, las escondía entre el forraje para los caballos o en los sacos de grano, y luego se las entregaba a Amara en sus visitas secretas. Dentro de su celda oscura, ella trabajaba con una precisión increíble.
Usando una piedra lisa como mortero y el borde de su cuenco de madera, machacaba y mezclaba los ingredientes, guiándose solo por el tacto y el olfato. El cobertizo de castigo, diseñado para quebrar su voluntad, se transformó en su laboratorio secreto, un santuario de resistencia donde preparaba la medicina que podría cambiar el destino de todos. Cada mezcla era un acto de desafío, una oración silenciosa por la vida de una niña inocente. El siguiente paso del plan era el más peligroso: hacer llegar el antídoto a Lillian. Para ello, necesitaban a alguien dentro de la casa grande, alguien que pudiera moverse sin levantar sospechas. Samuel pensó en Chloe, una joven sirvienta de apenas 15 años que ayudaba en la cocina, y a veces llevaba las comidas a la habitación de Lillian. Al principio, la joven se aterrorizó ante la idea. Ayudar a una esclava acusada de brujería era una sentencia de muerte. Pero Samuel le habló de Lillian, de cómo la niña se apagaba día a día, y de cómo Amara era su única esperanza. Le recordó que todos ellos eran una familia unida por el sufrimiento, y que si no se protegían unos a otros, nadie lo haría. La lealtad a su propia gente luchó contra el miedo en el corazón de Chloe, y finalmente, con lágrimas en los ojos, aceptó. Se convirtió en el eslabón crucial de una cadena invisible de resistencia. La primera entrega fue un momento de tensión insoportable. Chloe escondió un pequeño frasco con el líquido oscuro que Amara había preparado en un pliegue de su delantal. Con el corazón latiéndole en la garganta, subió las escaleras con la bandeja de la cena de Lillian. La ama de llaves la observó con su mirada de halcón, pero no notó nada fuera de lo común. En la habitación, mientras le acomodaba la almohada a Lillian, Chloe logró verter unas gotas del antídoto en el vaso de agua de la niña, justo como Amara le había indicado a través de Samuel. Sus manos temblaban, pero su rostro se mantuvo sereno. Salió de la habitación sintiendo el peso de su secreto, sabiendo que acababa de poner su vida en manos de un plan desesperado, pero también sintiendo una extraña chispa de orgullo por su valentía. Los días se convirtieron en una semana, y la red secreta continuó su peligrosa labor. Chloe administraba el antídoto cada vez que tenía la oportunidad, mientras Samuel mantenía a Amara informada. Y entonces, llegó la noticia que esperaban. Samuel le contó a Amara que el médico, durante su visita semanal, había mostrado una leve sorpresa. Lillian, aunque todavía muy débil, había tenido 2 días seguidos sin fiebre. Incluso había pedido un libro para leer. Algo que no hacía en meses. Eran cambios minúsculos, casi imperceptibles para un ojo no entrenado, pero para Amara y sus aliados, eran una victoria monumental. Era la prueba de que su plan estaba funcionando. El veneno de Silas estaba siendo combatido desde las sombras. Una pequeña llama de esperanza comenzó a arder en la oscuridad del cobertizo, frágil pero tenaz. Dentro de su prisión, Amara sintió que la fuerza volvía no solo a su cuerpo, sino también a su espíritu. Las heridas de su espalda empezaban a cicatrizar, convirtiéndose en un recordatorio permanente de la crueldad que había soportado, pero también de su capacidad para sobrevivir a ella. Ya no era solo una víctima atrapada en una conspiración. Se había convertido en la estratega silenciosa, la mente maestra de una rebelión que se tejía en susurros y se administraba en gotas. Sabía que salvar a Lillian era solo la mitad de la batalla. Para ganar de verdad, tenía que exponer a Silas Blackwood. Tenía que hacer que el coronel Finch viera la verdad, una verdad tan monstruosa, que él mismo se había negado a ver. Su mente comenzó a trabajar, no solo en antídotos y remedios, sino en un plan para desenmascarar al verdadero monstruo de la plantación Finch. Con la certeza de que su antídoto funcionaba, Amara supo que mantener a Lillian con vida no era suficiente. Era una batalla que tendría que librar cada día, siempre en riesgo de ser descubierta. La verdadera victoria no consistía en curar a la niña, sino en destruir al hombre que la envenenaba. Desde la oscuridad de su celda, su mente, que Silas y el coronel creían rota, se afiló hasta convertirse en un arma. En su siguiente encuentro con Samuel, susurró un plan mucho más audaz y peligroso. Ya no se trataba solo de salvar una vida, sino de orquestar la caída de un hombre poderoso. Le explicó al anciano que necesitaban pruebas, algo tangible que ni siquiera la ceguera deliberada del coronel pudiera ignorar. La fase de defensa había terminado. Era hora de atacar, y Amara desde su prisión se convertiría en la estratega de una guerra silenciosa que Silas Blackwood
Ni siquiera sabía que estaba perdiendo. La primera parte de su contraataque se centró en la recolección de pruebas. Amara le dio a Samuel instrucciones detalladas para Chloe, convirtiendo a la joven sirvienta en una espía dentro de la casa del amo. Su misión era arriesgada. Debía recuperar cualquier cosa que Silas le diera a Lillian. Un trozo de dulce que la niña no hubiera comido, el residuo en el fondo de una taza de té, incluso un pañuelo que Silas hubiera usado para limpiar un derrame. Chloe, a pesar del terror que sentía, cumplió su parte con una valentía que la sorprendió a ella misma. Con manos temblorosas pero movimientos precisos, lograba guardar pequeños vestigios de las visitas del tío. Cada objeto recuperado era una pieza del rompecabezas, un clavo más en el ataúd que Amara estaba construyendo para Silas. La joven sirvienta sabía que un solo error podría costarle la vida, pero la imagen de Lillian, cada día un poco más fuerte gracias a Amara, le daba el coraje para continuar. Una noche, Chloe logró pasarle a Samuel un pequeño trozo de tela que había usado para limpiar una gota del tónico especial de Silas que se había derramado en la mesita de noche de Lillian. Samuel se lo entregó a Amara en la oscuridad de su celda. Ella acercó la tela a su nariz. El olor era inconfundible, un aroma metálico y ligeramente dulce que conocía por las advertencias de su abuela. Arsénico. Pero había algo más, una nota herbal casi imperceptible que identificó como belladona, una planta que en pequeñas dosis podía causar debilidad y confusión. La combinación era diabólica, diseñada para imitar una enfermedad degenerativa. En ese momento, en la soledad de su prisión, Amara sintió un escalofrío no de miedo, sino de confirmación. Tenía la prueba. Ahora solo necesitaba crear el escenario perfecto para que la verdad saliera a la luz de una forma que nadie pudiera negar. Con la evidencia física en su poder, Amara inició la segunda fase de su plan, la guerra psicológica. Le pidió a Samuel que comenzara a sembrar susurros entre los otros esclavos de la casa. No eran acusaciones directas, sino preguntas formuladas con una falsa inocencia. ¿No les parece extraño que la pequeña Lillian siempre empeore justo después de que su tío la visita?, decía una cocinera a otra. Escuché que el señor Blackwood le trae un té especial de la ciudad. Qué raro que la medicina del doctor no funcione. Pero ese té la deje tan débil, comentaba un mozo de cuadra. Estos susurros se esparcieron como semillas en tierra fértil. No buscaban convencer a los amos, sino crear una atmósfera de duda y observación entre los sirvientes. Pronto, los ojos de toda la casa estaban puestos en Silas Blackwood, no con sospecha abierta, sino con una curiosidad vigilante que comenzó a tejer una red invisible a su alrededor. La trampa se está cerrando lentamente sobre Silas. Si quieres ver cómo la astucia de Amara acorrala al villano, no dejes de dar me gusta y comentar qué crees que pasará. Mientras tanto, Silas Blackwood seguía convencido de que su plan era infalible. Notaba las leves mejorías de Lillian, pero las atribuía a la fortaleza natural de la niña o a alguna fluctuación impredecible de su enfermedad. Su arrogancia lo cegaba por completo. Para él, Amara era una esclava rota y olvidada en un cobertizo, una amenaza que había sido neutralizada de forma permanente. Los demás sirvientes eran simples herramientas, invisibles y sin capacidad de raciocinio. Continuó con sus visitas, administrando sus dosis de veneno con una confianza absoluta, sin darse cuenta de que cada uno de sus movimientos era ahora observado y registrado en la memoria colectiva de los esclavizados. Creía estar a punto de reclamar su premio, sin saber que caminaba directamente hacia una trampa meticulosamente planeada por la mujer a la que creía haber destruido. Su victoria parecía tan cercana, que no podía ver el abismo que se abría a sus pies. El siguiente movimiento de Amara fue un acto de sabotaje brillante en su simplicidad. A través de Samuel, le indicó a Chloe que, en la próxima visita de Silas, encontrara la manera de intercambiar el té envenenado por una infusión inofensiva de manzanilla que ella misma había preparado. La oportunidad llegó cuando Silas dejó la taza en la cocina por un instante para hablar con la ama de llaves. Con el corazón en la garganta, Chloe hizo el cambio. Esa tarde, Silas se sentó junto a la cama de Lillian, observándola beber el té con su sonrisa paternal, esperando verla decaer en las horas siguientes. Pero para su desconcierto, ocurrió todo lo contrario.
Lillian durmió plácidamente y, a la mañana siguiente, tuvo una de sus mejores mañanas en meses. Este hecho, tan contrario al patrón establecido, fue la primera grieta visible en la armadura de Silas. Por primera vez, una pizca de duda se filtró en su mente, una confusión que lo haría más descuidado y predecible. La exitosa sabotaje del té confirmó a Amara que tenía el control, podía proteger a Lillian y al mismo tiempo manipular a Silas. Ahora sabía que la creciente frustración de su enemigo lo llevaría a cometer un error. Un hombre como él, tan cerca de su objetivo, no aceptaría un revés sin actuar. Se volvería más audaz, más impaciente. Probablemente intentaría administrar una dosis mucho mayor, una dosis final y definitiva para acabar con el asunto de una vez por todas. Y ese sería su fin. En la oscuridad de su celda, Amara le comunicó la etapa final del plan a Samuel. No debían detenerlo la próxima vez. Debían dejar que preparara su golpe de gracia. Tenían que prepararse para atrapar al lobo en el mismo acto de devorar a su presa. El escenario estaba listo. Solo faltaba que el actor principal interpretara su último papel, sin saber que la directora de la obra era la prisionera que él mismo había encerrado. La noche predicha por Amara llegó envuelta en una tormenta furiosa que azotaba la plantación Finch con una violencia casi bíblica. Los truenos retumbaban como cañonazos, y el viento aullaba como un alma en pena. Dentro de la casa grande, Silas Blackwood sintió que el caos de la naturaleza reflejaba la impaciencia que ardía en su interior. La inexplicable resistencia de Lillian lo estaba frustrando, llevándolo al borde de la imprudencia. Esa noche, decidió que no habría más sutilezas ni dosis calculadas. Era el momento de dar el golpe final. Con manos firmes, disolvió una cantidad letal de arsénico en el vaso de leche tibia, que solía llevarle a su sobrina antes de dormir. Mientras observaba el polvo blanco desaparecer en el líquido, una sonrisa de triunfo se dibujó en su rostro. Imaginó que, con el amanecer, la tormenta habría pasado y su futuro como único heredero de la fortuna Finch estaría finalmente asegurado. En la oscuridad del cobertizo, Amara sintió la urgencia en el aire, un presentimiento tan palpable como la humedad que la rodeaba. Samuel, arriesgándolo todo, deslizó el cerrojo de la puerta. Le bastó una mirada para entender que la hora había llegado. Movida por una fuerza que superaba el dolor de sus cicatrices, Amara se deslizó fuera, una sombra en medio de la noche tempestuosa. El viento y la lluvia azotaban su rostro, pero su mente estaba clara y fría como el hielo. Entró en la casa grande por una puerta de servicio que Chloe había dejado abierta. En la cocina, la joven sirvienta la esperaba con el corazón en la garganta, señalando el vaso de leche que Silas acababa de dejar en una bandeja. Con una velocidad y precisión asombrosas, intercambiaron el vaso envenenado por otro idéntico que contenía solo leche. Su alianza silenciosa, forjada en el miedo y la lealtad, estaba a punto de enfrentar su prueba definitiva. Justo cuando Amara se disponía a salir de la habitación de Lillian, después de asegurarse de que la niña tenía el vaso seguro, una mano de hierro se cerró sobre su brazo. Silas había vuelto. Su rostro iluminado por el relámpago que cruzó la ventana, ya no era el del tío afable, sino la máscara de un depredador acorralado. Así que la rata salió de su agujero, siseó, su voz apenas un susurro venenoso. La había subestimado, y ese error ahora alimentaba una furia helada. Sin decir una palabra más, la arrastró de vuelta al interior de la habitación, lejos de cualquier posible escapatoria. La violencia en su agarre era una promesa de muerte. Ya no le importaba el veneno ni la discreción. Su único objetivo era silenciar para siempre a la única persona que se interponía entre él y su fortuna. Amara sintió un terror puro, pero supo que la trampa, aunque peligrosa, se había cerrado. El forcejeo fue breve pero brutal. Silas empujó a Amara contra una pequeña mesa, que se volcó con un estrépito de madera y porcelana rota. El ruido, amplificado por el silencio tenso de la casa, fue suficiente para alertar al coronel Finch, quien se encontraba en su estudio, incapaz de dormir por el estruendo de la tormenta. Creyendo que un sirviente había tenido un accidente, se dirigió con paso firme hacia la habitación de su hija. Al abrir la puerta, la escena que lo recibió congeló la sangre en sus venas. No era un sirviente torpe, era su cuñado, el hombre en quien había depositado toda su confianza, con las manos alrededor del cuello de Amara, mientras su hija Lillian observaba desde la cama, con los ojos abiertos de par en par por el terror.
El mundo ordenado y predecible del coronel se hizo añicos en ese preciso instante, revelando un horror que su mente se negaba a procesar. «¡Suéltala!», bramó el coronel, con una voz que hizo temblar las paredes. Silas, sorprendido, soltó a Amara, quien cayó al suelo, jadeando en busca de aire. Fue en ese momento que ella, con una valentía nacida de la desesperación, se puso de rodillas y luego de pie, enfrentando al hombre que la había condenado. Su voz, aunque ronca, era clara y cortante. «Él ha estado envenenando a su hija, coronel», dijo, mirando directamente a los ojos de Alistair. «Cada té, cada dulce. Era él, por eso enfermaba después de sus visitas». Sin titubear, expuso todo el plan. El veneno lento, su antídoto secreto hecho con hierbas, la razón de la leve mejoría de Lillian. No había súplica en su voz, solo el peso aplastante de una verdad que había sido silenciada durante demasiado tiempo. La habitación quedó sumida en un silencio denso, cargado de la acusación. Si esta historia te ha impactado hasta ahora, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like y comentar qué crees que pasará al final. Silas se recuperó del shock inicial y estalló en una risa forzada, llena de desprecio. «Está delirando. Es una bruja, un animal vengativo. ¿De verdad vas a creer las mentiras de esta esclava por encima de tu propia familia, Alistair? Ella es la que intentaba matarla». Su actuación era convincente, la de un hombre agraviado y falsamente acusado. Apeló al prejuicio, al orden social, a todo lo que sostenía su mundo. Pero Amara no se inmutó. Lentamente, levantó un brazo tembloroso y señaló el vaso de leche que estaba en la mesita de noche. El que Silas había traído. «Si lo que digo es mentira», pronunció con una calma gélida que heló la sangre de todos, «entonces eso es solo leche para ayudar a la niña a dormir. Bébalo usted, señor Blackwood, bébalo ahora mismo y demuestre que soy una mentirosa». El desafío de Amara quedó suspendido en el aire, un juicio final e ineludible. La sonrisa de Silas se desvaneció, reemplazada por una palidez mortal. Sus ojos se fijaron en el vaso de leche no como un objeto inofensivo, sino como si viera la misma parca ofreciéndole una copa. Dio un paso atrás, un movimiento instintivo y fatal que gritaba su culpabilidad más fuerte que cualquier confesión verbal. Su cuerpo entero temblaba, y el sudor frío perlaba su frente. En ese silencio absoluto, roto solo por la lluvia contra los cristales, el coronel Alistair Finch lo vio todo con una claridad devastadora. Vio la monstruosa traición de su cuñado, la agonía de su hija y la increíble, inquebrantable lealtad de la mujer a la que había azotado y encerrado. La verdad no lo liberó, lo destrozó por dentro, derrumbando los cimientos de su vida, y dejando solo las ruinas de su propia ceguera. La tormenta exterior no era nada comparada con la que se desató dentro del coronel Alistair Finch. No esperó al amanecer. En medio de la lluvia y los truenos, Silas Blackwood fue despojado de todo. El coronel no lo entregó a la ley, pues consideraba que la justicia de los hombres era demasiado lenta y benévola para un crimen de esa magnitud. En cambio, lo condenó a un destino peor que la muerte en la sociedad sureña: el ostracismo total. Lo echó de la plantación con la ropa que llevaba puesta, le prohibió usar el apellido de la familia y envió cartas a todos sus socios y conocidos, detallando su traición. Silas se convirtió en un fantasma social, un hombre sin nombre, sin herencia y sin futuro, obligado a vagar por un mundo que ahora lo despreciaba, un castigo mucho más lento y doloroso que cualquier verdugo podría haberle infligido. Su ambición lo había llevado a la cima de sus planes, solo para arrojarlo a un abismo del que nunca saldría. En los días que siguieron, la casa Finch experimentó una transformación silenciosa pero profunda. El coronel Alistair, despertado de su letargo de dolor, comenzó a ver el mundo con una claridad que lo avergonzaba. Miraba a Amara no como una propiedad que había comprado, sino como la salvadora de su linaje, la única persona que había demostrado una lealtad y una valentía que él mismo no poseía. Unas semanas más tarde, hizo algo que conmocionó a su abogado y desafió todas las convenciones de su tiempo. Reescribió su testamento por completo. En el nuevo documento, un acto revolucionario para la época, estipulaba que, a su muerte,
Amara no solo recibiría su libertad incondicional, sino que sería nombrada tutora legal de Lillian. Además, le legaba una porción significativa de las tierras más fértiles de la plantación y una parte de las ganancias anuales, asegurando que ni ella ni Lillian dependieran jamás de la voluntad de otro hombre. La noticia del Nuevo Testamento del coronel Finch se esparció por las plantaciones de Luisiana como un incendio en un campo de algodón seco. Fue considerado un escándalo, un acto de locura, una traición a su clase y a su raza. Los otros terratenientes lo veían como una peligrosa grieta en los cimientos de su mundo, una idea que podía dar esperanza a quienes debían permanecer sin ella. Pero al coronel ya no le importaba la opinión de sus pares, su acto final no fue para ellos, sino para la historia. La plantación Finch se convirtió en un lugar de leyenda, y la historia de la esclava que salvó a la heredera y reescribió el destino de una de las familias más poderosas de la región, se contaba en susurros, tanto en las cabañas de los esclavos como en los salones de las grandes casas. Si esta historia te impactó de alguna forma, no te olvides de suscribirte al canal, dejar tu like y comentar aquí en Baisho o Show. Amara nunca abandonó la plantación. Tras la muerte del coronel años más tarde, asumió su rol no como dueña, sino como administradora y guardiana, tal como lo había sido para Lillian. Juntas, transformaron su porción de tierra en un santuario, un lugar donde las viejas reglas de crueldad ya no se aplicaban. Lillian creció para ser una mujer fuerte y justa, con la inteligencia de su padre y la sabiduría de la mujer que la había criado. Amara no solo le enseñó a leer y escribir, sino también a entender el lenguaje de la tierra, el poder de las hierbas y el valor de la compasión. Su legado no fue el oro ni la tierra, sino la prueba viviente de que la verdadera nobleza no reside en la sangre ni en el apellido, sino en el coraje de un corazón que se atreve a luchar por la justicia, demostrando que incluso en la noche más oscura, la valentía de una sola persona puede sembrar una semilla de cambio para las generaciones venideras.